buenos días. Bienvenidos a esta edición de Entre Páginas y Letras. Es un proyecto de la Dirección del Archivo Judicial con el que buscamos llevar a ustedes pues, los principales servicios que brindamos y desde luego, bueno, esta faceta ya se lo habíamos comentado, conocer otros acervos, no solo lo que conserva, lo que resguarda el Archivo Judicial, sino saber qué están haciendo los archivos del país, bibliotecas, etcétera. Finalmente todos somos archivos, somos acervos, somos patrimonio de la nación y bueno, queremos que ustedes sepan qué pueden consultar. Yo les decía en alguna ocasión que ahora que estamos en la pandemia, pues pudiera ser una oportunidad para cultivarnos y no necesariamente, digo, sabemos que están cerrados la mayoría de las instalaciones, de las instituciones, pero hay muchas organizaciones que ofrecen sus servicios en línea. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver esto. Les quiero recordar los medios de contacto, principalmente que nos sigan en Facebook. La página es Dirección del Archivo Judicial, guión en medio, PJNL. Estamos también en Instagram como Dirección del Archivo Judicial y también nos pueden buscar igual en Twitter. Les recuerdo que para agendar una cita para consultar su expediente judicial deben marcar al 81 2026.000 en la extensión 6546. Esta extensión es exclusiva para citas y también en nuestro micrositio pueden encontrar los teléfonos de WhatsApp para el mismo propósito y el correo citasarchivo@pjnl.gov.mx. Y bueno, ya que dimos toda esa letanía de medios de comunicación, vamos a dar paso a nuestro programa, que el día de hoy para mí es un programa de lujo, porque nos acompaña Lidia Gutiérrez, ella es mediadora del Archivo General de la Nación. Bienvenida, Lidia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenos días a todos. Y bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero justo hace un año, el fin de semana antes de que explotara todo esto de la cuarentena nacional, no la pandemia, tuve la oportunidad de ir al Archivo General de la Nación, ahí en Ciudad de México, y Lidia me dio un recorrido, pero mágico, ¿no? Yo llegué platicándole a todo el mundo, porque Lidia, me transportaste a otra época, que es lo que me gustaría que hiciéramos en esta edición. Nosotros escuchamos Archivo General de la Nación y yo creo que muchos imaginamos inmediatamente papeles, ¿no? Qué aburrido, papeles. Pero lo que yo vi o la experiencia que me dejó fue mucho más allá, ¿no? Saber que personajes de la historia estuvieron ahí, porque recordemos que antes de ser Archivo General de la Nación, pues era el Palacio de Lecumberri, ¿no? La antigua cárcel, esta cárcel famosa, ¿no? Que estuvieron personajes de la historia, personajes de miedo, ahorita tú no lo contarás. Se me quedó muy grabado, Lidia, de nuestro recorrido, cuando me llevaste a un punto del palacio y me dijiste, aquí es donde terminó la escena trágica, ¿no? Aquí en este lugar, estuvieron estos protagonistas de la historia, aquí sucedió. Entonces yo dije, wow, o sea, estoy pisando donde estuvieron estos personajes de la historia de nuestro país. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Lidia, te cedo la palabra primero que nada para que nos cuentes esto, ¿no? De ser una cárcel, ¿cómo se transforma hoy en el Archivo General de la Nación? Sí, muchas gracias. Fue como muy amplio. Efectivamente, la sede actual del Archivo General de la Nación se encuentra en lo que fue el edificio destinado para ser la penitenciaría de la Ciudad de México. Inicia siendo una penitenciaría y termina siendo una cárcel. Voy a compartir mi pantalla porque quiero que esto sea más ilustrativo. El edificio, pues es un edificio porfiriano, se inaugura en el año de 1900 por el entonces presidente Porfirio Díaz. Estaba pensado para albergar a 700 hombres y a 80 mujeres. Esta era como una de las características principales de este edificio. Es considerado uno de los edificios más modernos de su época, tanto por muchas situaciones, tanto por los materiales que se utilizaron para su construcción, como la función principal que tuvo el sistema penitenciario y el sistema arquitectónico. Entre los materiales principales que se utilizaron para la construcción del mismo
se encuentra la cantera gris, el ladrillo rojo recocido, la piedra volcánica. Este es uno de los primeros edificios, si no es que el primero, en utilizar concreto para su elaboración. Y otro de los materiales importantísimos también para su creación es el recinto, que es este material negro que se encuentra aquí abajo, en toda la parte inferior del edificio, y ese material es con el que hacen los molcajetes. O sea, imagínense lo duro y lo pesado que se encuentra el edificio. Y haciendo referencia también a esto, quisiera que vean la distancia que nos separa, pues la entrada del edificio hacia la avenida principal. Son más o menos 2 metros que nos separan, y esto es porque el edificio se está hundiendo. Tiene 120 años en funciones este recinto. Principalmente, o su primera función fue ser la sede actual ser primero la penitenciaría y posteriormente ser la sede de la AGN. Pero vamos a ingresar, ¿no? Lo primero que van a hacer ustedes al ingresar a la AGN, pues es registrarse, ya sea para consulta documental o para visitar el recinto, las exposiciones permanentes que se encuentran en el mismo. Nos tenemos que registrar. Esto es como una medida de seguridad. No nos dejan ingresar con bultos ni con mochilas, y esto también es para que nuestro recorrido y nuestra consulta sea mucho más fácil. En esta primera parte, pues vemos unas escaleritas, que estas no dirigen a las oficinas principales, pero aquí viene una de las cosas que a mi parecer es una de las más relevantes. Nos encontramos en la sala de banderas. Este es el edificio, perdón, la exposición permanente del AGN, en donde nosotros vamos a encontrar algunos documentos que forman parte del acervo actual del AGN. En la actualidad cuenta con 54 kilómetros lineales de documentos. Todos ellos, si nosotros los apilamos en una forma lineal, alcanza esta distancia. Es más o menos la distancia que se recorre de la puerta del AGN hasta la zona arqueológica de Teotihuacán. Para ponerles un ejemplo más local, pues es de la puerta de la dirección del Tribunal Judicial hasta Higueras. Esa es más o menos la distancia que se recorre, 54 kilómetros. Entre los documentos fundacionales y de los más relevantes que contiene el acervo, pues nos encontramos con el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada en el año de 1821. Es este documento que está frente a nosotros, ahorita se los pongo de frente, es este. Cada uno de los documentos tiene su historia en particular. Pues se firman 2 actas, una se quema en un incendio que ocurre en Palacio Nacional, la otra estuvo perdida por varios años, formó parte de la biblioteca de Maximiliano de Habsburgo, posteriormente fue comprada por Joaquín y Casbalceta. Él fue el primer comprador, posteriormente se la compra a Florencio Gavito, y Florencio Gavito la regresa a la AGN en el año de 1961 a través del presidente López Mateos. El AGN como tal se crea, o el archivo como tal se crea en el año de 1792. Es uno de los archivos más antiguos de Latinoamérica. Contiene muchísima información. Aquí en estas vitrinas nosotros vamos a encontrar algunos documentos fundacionales del archivo. También tenemos en exposición la Constitución del año 1917, también considerada uno de los documentos más modernos de su época. Y junto con este lo acompañan el que está aquí, y se trata del cuadro histórico del Congreso Constituyente. Este es como el paquete completo, por así decirlo. La Constitución y el cuadro histórico nos habla de lo mismo, sobre las leyes, todos los personajes involucrados en la elaboración y en la firma, en la promulgación también de nuestra Constitución política. Este documento está escrito a mano por Perfecto Arbizu Arcaute. Como dato curioso, dato adicional, el documento fue escrito con tinta china y con una pluma de oro.
Los firmantes de la Constitución realizaron su firma con la pluma con la que se escribió el Plan de Guadalupe. La pluma también forma parte del acervo. O sea, documento no solo va a ser tinta y papel. Documento es todo aquel registro de información independientemente del soporte en el que se encuentre. Quiere decir que puede ser una fotografía, un archivo de audio, un archivo de video, música, partituras, una revista, todo aquello que contenga información va a ser considerada documento. También en la exposición tenemos lo que son los símbolos patrios, los modelos actuales de nuestros símbolos patrios, escudo, himno nacional y bandera nacional. Cada uno de ellos fue elaborado. Estos sí son los modelos originales, los que están expuestos. Los de la primera parte son facsimilares. Un facsímil es una copia fidedigna del documento original. No se presentan los originales por medidas de conservación y preservación documental. En este caso, estos modelos que sí son los originales constantemente están siendo vigilados por personal de conservación. Esta es como la primera parte que ustedes van a encontrar en el edificio, ¿no? Que nos habla justo de la función actual, que es el AGN. Pero cruzando estas puertas, nosotros nos vamos a encontrar con una construcción increíble. El edificio funcionó como penitenciaría del año 1900 al año 1976. Sus dos características principales, la primera es su sistema arquitectónico, la segunda el sistema penitenciario. El sistema arquitectónico utilizado era conocido como Crofton o irlandés. El sistema está dividido en 3 etapas. La primera, aislamiento total. La segunda, una prisión común, donde ya se les daba un trabajo y la educación básica a los presos. El tercer nivel era la libertad preparatoria o la libertad condicional. En el segundo nivel, el trabajo y la educación básica eran completamente obligatorios. Lamentablemente, hubo muchísima gente aquí, hubo mucha sobrepoblación, pero esto en un momento se los platico. El sistema arquitectónico con el que se construye este edificio era el llamado panóptico. Panóptico es una arquitectura de control. Quiere decir que a través de un mismo punto, ustedes pueden ver alrededor de todo el edificio. Si damos o giramos aquí nuestro recorrido virtual, ustedes van a poder ver todo el edificio, los 7 brazos que compone el mismo, que en la actualidad son llamadas galerías, y cuando esto funcionaba como penitenciaría eran conocidas como crujías. Las crujías eran el conjunto de celdas. Justo en el centro, nosotros vemos que aquí todas las galerías ya están techadas y en la parte superior está esta cúpula. Pues esto no existía. Estaba totalmente a la intemperie. Y esto era también favoreciendo el sistema panóptico. Justo aquí en el centro, donde está este círculo marcado, se levanta una torre de vigilancia de aproximadamente 38 metros. Y a través de esa torre, el guardia, al dar una vuelta, podía ver alrededor de todo el edificio. Las transformaciones del mismo han sido varias. Nosotros contamos con 3 periodos específicos. El primero, pues obviamente es durante su inauguración. Cada una de las celdas estaba equipada con un camastro, con un lavabo y con una letrina que se descargaba automáticamente cada 30 minutos. La idea era que hubiera un preso por celda, solo uno. Había pequeños espacios, por ejemplo, este que nosotros vemos aquí, que eran destinados para los ejercicios deportivos. Se les daba 30 minutos al preso para que ellos ingresaran a este lugar, obtuvieran un poco de aire puro, realizaran ejercicio y para que no estuvieran todo el tiempo encerrados. Adopta el mismo sistema panóptico de vigilancia y si alcanzan a ver la imagen, en este lugar o en este espacio no se contaba con techo. Lo único que estaba encima de estos cubículos eran rejas.
Posteriormente, con la sobrepoblación, este lugar se convierte en celdas de castigo y también como celdas permanentes. Era un Lidia, castigo, sí, disculpa que te interrumpa, algo me comentabas de esto de los castigos, que era el tema del sol, ¿verdad? sí, efectivamente, porque como no había techo, cualquier cambio de temperatura, lluvia, sol, viento, humedad también, el preso la pasaba ahí 24/7 o lo que durara su castigo, o también la condena, porque recuerden que este espacio con la sobrepoblación se convierte en una celda permanente. El sistema Crofton, que si bien estaba muy bien estructurado en papel, cuando se ejerció no se llevó a cabo en su totalidad, debido a muchísimas cosas, principalmente la corrupción. Es por eso que se decide retirar o eliminar por completo ese sistema penitenciario y se cambia a una distribución por tipologías. Esto quiere decir que cada una de las crujías tenía un delito en específico. Las crujías iban desde la letra A hasta la letra O. Es decir, que si el preso Juan Pérez era acusado de robo, una vez que pasaban las 72 horas de rigor en la celda de turno o en la crujía de turno, nuevamente lo reingresaban a la celda, a la crujía correspondiente. En este caso, hubo momentos en que la crujía E estaba destinada a los delincuentes acusados de robo. Hubo muchísimas situaciones que se llegó a considerar al Palacio Negro como un hotel de lujo. Se pagaba por todo, seguridad, comida, una buena celda, por luz eléctrica, por utilizar el baño, hasta para que tu familiar ingresara a visitarte. Como en las películas. Exactamente. Digo, sé que no ha cambiado mucho, pero un preso llegaba a generar cuotas de hasta 250 pesos semanales. Ojo, les estoy hablando de los viejos pesos, no de los nuevos pesos. Digamos que equivale a un aproximado de 2,500 a 3,000 pesos semanales. Y solo en gastos básicos, que era la celda, que era la luz eléctrica y el baño. Obviamente la comida. La comida era distribuida a través del ranchito. Aquí me parece que hay una fotografía. Espero que la alcancen a percibir. Es esta que está señalando el cursor. Montaban en unos diablitos o en unos carritos las cacerolas. Los presos se formaban y ellos tenían que tener un cacharro, un topper, una lata, para que ahí les sirvieran la comida. Había ocasiones que había personas que no tenían dinero suficiente ni siquiera para comprar un cacharro o un topercito para que le dieran la comida. Lo que hacían era que con su propio uniforme, lo que era que ponían como un huequito y ahí les servían la comida. Obviamente, pues todos se ensuciaban y ellos comían lo mínimo. Servicios básicos que eran gratuitos o proporcionados gratuitamente por la penitenciaría, se les empezaron a generar estas pequeñas cuotas. El trabajo y la educación, que en un inicio eran obligatorios, ahora se convierte en un trabajo voluntario. Sí tenía sus pequeñas recompensas. Por ejemplo, por cada 2 días de trabajo se les reducía un día de condena. Algunos presos optaban por eso, pero no llegaban a reducir mucho su condena. Como yo les decía que esto era un hotel de lujo, pues algunos presos instalaron negocios dentro de sus propias celdas, cafeterías, zapaterías, fuentes de sodas, misceláneas, y gracias a la venta de sus perecederos, ellos podían sobrevivir dentro de la cárcel. Hubo muchos factores que se fueron juntando y que dieron el paso a que este lugar cerrara. Maltrato, falta de presupuesto, que no se respetaban los derechos hacia los presos, la corrupción, que fue uno de los principales, pero digamos que uno de los factores determinantes para el cierre de este lugar fue la fuga de Alberto Sicilia Falcón, un narcotraficante de origen cubano que él logra fugarse a través de un túnel.
Uno de sus amigos compró en realidad una casa cercana al edificio y desde ahí empezó a cavar el túnel, desde la casa hasta la celda de Alberto. Lo cavó y lo conectó directamente con el desagüe de su letrina. Entonces fue como bastante fácil que él pudiera salir. Bueno, fácil diciéndolo pues ya ahorita, ¿no? Sí, el túnel fue creado durante varios meses. Pero es gracias a esa fuga que se abre la caja de Pandora, ¿no? Era un secreto a voces todo lo que pasaba ahí dentro. La prostitución, la corrupción, el maltrato, todo eso. Entonces, cuando él sale, se destapa. Y es gracias a esa fuga que se decide cerrar el lugar. Lidia, definitivamente la ficción muy parecida a la realidad. Este Exacto. túnel, ¿sabemos cómo lo hizo? Sí, curiosamente, la casa que él renta o que ellos compraron estaba a un ladito de una escuela, que la escuela todavía se encuentra ahí en este lugar. Con el ruido de los pequeños, de los niños, pues se iba como camuflajeando el, el taladro o pues las palas, o sea, todo el equipo, todo el proceso del túnel. Obviamente se cerró. Hay una película que a mí bueno, no es una película, es un documental, que si a ustedes les interesa saber más del tema, pues es muy grato verlo. Bueno, el documental, no lo que presenta, ¿no? Es un documental de Arturo Ripstein y se llama El Palacio Negro de Lecumberri. Está en YouTube por si ustedes gustan verlo. Dura como 2 horas. Y la primera imagen que ustedes van a ver es el hueco del túnel. O sea, esa es la primeritita imagen que ustedes van a ver en ese documental. Lo voy a ver definitivamente. Sí, se los recomiendo ampliamente. Una vez que cierra el edificio, la idea era demolerlo, retirarlo, quitarlo. Sin embargo, gracias a su gran arquitectura, lo espacioso que era, 3 historiadores se oponen a la decisión y proponen que se convierta en la nueva sede de la AGN. Un año después del cierre, en 1970, por decreto presidencial, el edificio se dona para que se convierta en la nueva sede del AGN. Se le hacen muchas remodelaciones al edificio, se reinaugura en el año de 1982 y lo que antiguamente era una celda, ahora se va a convertir o se convirtió en un depósito documental. Lo que antes era una crujía se convirtió en una sala de consulta. Se le hacen muchísimas remodelaciones al edificio, se crea un espacio para albergar la fototeca, uno para la biblioteca y otro para la hemeroteca. La idea era pues bastante buena, sin embargo, a la AGN le pasó lo mismo que a Lecumberri, se llenó de documentos y ya no cabían. Por lo tanto, se construye un edificio alterno y esto también era pensando en la conservación a futuro de los documentos. El nuevo anexo técnico se empieza a construir en el año 2015 y ya se inauguró toda la documentación que antiguamente estaba en las celdas, ya se pasó a este nuevo anexo técnico. Lamentablemente a ese lugar nosotros ya no podemos ingresar, solo ingresa el personal autorizado. La consulta documental sigue estando abierta para todo público. Es un archivo público, la consulta es totalmente gratuita. Y bueno, este es otro espacio que recuerdan la imagen donde ellos hacían ejercicios deportivos, donde estaban ellos o pasaban sus 30 minutos al día. Pues es este lugar. Se conservó, adopta el mismo sistema panóptico de vigilancia a través de este torreón y también a través del mismo podemos ver los materiales de su construcción. Este lugar es donde se utilizó como área de castigo. Acuérdense, el lugar donde no tenía techo. Aquí los presos estaban a la intemperie. Este era un castigo. Sí, había un pequeño techo que pegaba aquí al final de más o menos 1 metro, 1,5 metros,
pero por ejemplo, de aquí de donde está esta lamparita hasta acá donde se encontraba la puerta estaba totalmente al aire libre. En este lugar, cuando ya se convirtió en una celda permanente, aquí se mandaban a muchos de estos presos acusados o señalados como presos políticos. Muchos de los estudiantes del movimiento de 1968, aquellos que fueron capturados, fueron ingresados aquí, a este lugar. Algunos, muchos otros sí estaban en las crujías ordinarias. Y como a ellos se les consideraba pues revoltosos, no podían estar en las celdas ordinarias. Vamos a la parte de atrás, justo donde ocurrió este hecho histórico, que el día de ayer se conmemoró un año más de esta muerte. En la parte de atrás, nosotros vamos a encontrar la zona de hospitales. Había un hospital psiquiátrico, había una enfermería y una morgue. En el hospital psiquiátrico y en la morgue se realizaban algunos estudios porque lo que se pretendía era, siguiendo la línea positivista del porfiriato, era darle una explicación científica al por qué el delincuente se comporta como tal. Había una teoría muy en boga del padre de la criminalística y la criminología, César Lombroso. Él compagina su teoría con la teoría de la evolución de Darwin. Recuerden que Darwin decía que nosotros evolucionamos del mono y la teoría del Lombroso decía que el criminal se quedaba justamente a la mitad. No evolucionaba por completo como un hombre, pero tampoco se quedaba tan primitivo como un chimpancé. Entonces se quedaba justo a la mitad. La teoría se realizaba a través de dos elementos, un estudio antropológico y un estudio a través de la necropsia, porque también la teoría decía que a través de los rasgos físicos tú puedes determinar quién es un criminal. Aquellos que tienen las mandíbulas más pronunciadas, la cabeza un poquito más chica, los ojos más pronunciados, estas personas están más propensas a ser delincuentes. Checándome. Y muchos de estos presos que ayudaron a la continuación de la teoría, todos aquellos que ingresaban tenían que firmar una hoja donde decían que si tú morías dentro de las instalaciones y no tenías familiares o a quienes avisarles, tú donabas tu cuerpo a la ciencia. Entonces, muchos de estos presos que fueron o murieron, perecieron ahí dentro, a través de ellos se continuó con la comprobación de esta teoría. Se conservan algunos de los cráneos que funcionaron para la elaboración de la misma. No se encuentran en el AGN, se encuentran en el depósito del Museo de Antropología e Historia, pero pues queda el antecedente que ahí se encuentran los cráneos. Y no crean que es uno nada más, son alrededor de 200 que todavía se conservan. Justo por la parte de atrás, es que aquí el recorrido de Google no nos deja ir a la parte trasera, pero me voy a acercar lo más que pueda. Atrás de estos, de lo que fue la zona de hospitales, está el muro final de la penitenciaría. Y es justo ahí donde se llevó a cabo otro hecho histórico. El asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El 22 de febrero de 1913 les aplican la ley fuga. Después del golpe de Estado, la idea era ingresarlos a Lecumberri como presos políticos. Esto nunca se lleva a cabo. Son llevados por la parte trasera y ahí les aplican esta ley fuga. En ella, pues como lo dice la ley fuga, es que se echan a correr y les empiezan a disparar por la espalda. Ambos cuerpos cayeron a espaldas del edificio, fueron ingresados por una puerta que ya se clausuró, que está en la parte posterior de este edificio, y fueron llevados a la morgue. Ahí se les aplica la autopsia de rigor y determinan
pues que todas las balas les ingresaron por la espalda. Unos años después, justo ahí en la morgue, se les realiza o se conmemora este hecho a través de una placa. Se levanta una placa conmemorativa haciendo alusión que fue justo ahí donde se les practicó la autopsia de rigor a Madero y a Pino Suárez. Y con ese fin se da, o con ese hecho, se da fin a la decena trágica. Lidia, a mí Muchas me cosas encanta, ocurrieron. disculpa que te interrumpa, a mí me encanta cómo lo cuentas, porque te digo, cuando estuve ahí, te lo juro que yo sentía que estaba viviendo los hechos, ¿no? Me llevabas por este recorrido, por las crujías, a esta área de castigo, me llevas a los hospitales, bueno, área de hospitales, la morgue, y luego me llevas hasta esta placa y me dices, oye, aquí fue este fusilamiento, que bueno, fue esto de por la espalda, ¿no? Esa, la ley fuga. Es impresionante cómo el escuchar una historia te remonta a otra época, ¿no? O sea, saber, bueno, aquí corrió y le dispararon y todo. La verdad es que está muy interesante y es bien importante para el auditorio que sepan que el Archivo General de la Nación, pues es eso, es más que simples documentos, ¿no? Hay una historia, está vivo y cada uno de los pasos que vemos adentro tiene por ahí historias, ¿no? De gente que estuvo ahí. Sí, de hecho, en sí, el edificio que actualmente alberga la Casa de la Memoria de México, pues tiene su propia historia. O sea, es impresionante la cantidad de información que se resguarda y que todavía contiene el edificio. Entre los presos más famosos que estuvieron ahí recluidos, pues se encuentra David Alfaro Siqueiros, Pancho Villa, el Tigre de Santa Julia, Goyo Cárdenas, estuvo el Sapo, el Chalequero, estuvo también Álvaro Mutis, William Burroughs, estos dos últimos son escritores, estuvo Frida Kahlo por unas horas, no estuvo ahí cumpliendo una condena, estuvo por unas horas, pero pues queda registrado que estuvieron ahí, que pisaron estos muros y de hecho David Alfaro Siqueiros era un preso recurrente, él estuvo ahí en 4 ocasiones. En la actualidad, en el AGN se dio a la tarea de recuperar la memoria de David Alfaro Siqueiros. Se crea una exposición, Siqueiros, encarcelar la llamarada, que ya es permanente, y a través de ella nosotros vamos a ver su vida y obra como activista político, más allá de su obra artística, porque pues nosotros lo conocemos más por ser uno de los grandes muralistas, pero pues también fue un gran actor político y un gran activista social. Lamentablemente en este recorrido no se cuenta todavía con Salas Siqueiros. Esperemos que ya una vez que todo esto se normalice, podamos verlo también a través de Google. Sí, yo tuve la oportunidad de verla, esta exposición, y la verdad se los recomiendo, es impresionante ver lo que conservan ahí. Está preciosa la galería, entonces, pues bien, como bien lo dices, Lidia, ojalá y pronto lo podamos ver, aunque sea aquí a través de Google. Digo, ahorita el Archivo General de la Nación está también brindando sus servicios a distancia, no podemos ir, pero Lidia, si alguien estuviera interesado en que les muestres o que les hagas este recorrido así platicado o algo más, ¿cómo podemos hacerle? Nosotros también tuvimos que adaptar nuestras actividades a distancia, como todos. El recorrido que se hace de manera presencial, ahora lo hacemos de manera virtual. Está diseñado para grupos escolares. Tienen que enviar un correo electrónico al jefe de servicios educativos a la ciudadanía, Alejandro de Ávila, y solo solicitan el día, la hora, y nosotros nos presentamos de manera virtual a sus clases. Nosotros nos acoplamos a sus horarios y tenemos 2 modalidades. El primero es un recorrido virtual, como el que acabamos de ver hace un momento, obviamente un poco más detallado. Ahorita pues fue así como de manera general. Y ahí tenemos otro, también es de manera virtual, pero en ese otro nos enfocamos más hacia narrar historias
sacadas del acervo, principalmente del Fondo Inquisición de la época colonial, donde nos habla más allá de tener más allá de los grandes hechos históricos que cambiaron por completo el país o las transformaciones políticas, nosotros les hablamos de la vida cotidiana, ¿no? De, por ejemplo, brujas, uso de amuletos, canciones prohibidas, bailes, música, también historias de amor, porque pues, no crean que las telenovelas son algo de la modernidad, ¿no? Nosotros tenemos historias de amor de la época colonial, tenemos también sobre piratas, o sea, información de todo tipo. Y nosotros constantemente estamos sacando historias, pues para renovarlas, ¿no? No contar las mismas, sino que el AGN nos da esta oportunidad con su gran acervo que tiene. Y les decía, información van a encontrar de todo tipo, hasta revistas de moda. Con eso les digo todo. Hay de todo un poco. Sí, de todo se van a encontrar. Y Oye, pues la idea también de las pláticas, perdón, la idea también es generarles a los estudiantes un poco de curiosidad por conocer tanto el acervo, la institución y obviamente el edificio. Y pues que en algún momento de sus vidas profesionales, de sus vidas académicas, tengan la oportunidad, tal vez no de ir a la AGN, pero sí de tener la experiencia de conocer o de tener entre sus manos un documento histórico. Esa es como la intención que nosotros tenemos, acercarlos a través de estas pláticas al acervo. así es. Te digo que yo quedé maravillada porque, te digo, nosotros tenemos la idea, o te digo, escuchamos, y hago mucho hincapié en esto porque yo era una de esas personas que escuchaba archivo y decía, puros papeles, no. Pero hay mucho más, ¿no? ¿Qué nos dicen esos documentos? ¿Qué nos dicen esas fotografías? ¿Qué nos dicen esos espacios? Es maravilloso transportarnos en la historia. Esto que comentabas de vida cotidiana, wow, o sea, este fondo de la Inquisición, pues ha de ser maravilloso, ¿no? Todo este tema de las brujas y así como esotérico, ¿no? Ha de estar padrísimo y bueno, claro, ¿no? Las costumbres, la evolución del trabajo, de los medios de comunicación, todo eso lo podemos encontrar en el Archivo General de la Nación. Y bueno, el objetivo de este programa, que espero que les haya gustado mucho, era precisamente eso, ¿no? Invitarlos a que conozcan, porque esta historia es de todos, estos documentos son de todos, los resguarda, claro, el AGN, pero es para todos, ¿no? Podemos conocer qué sucedió, o sea, hoy tenemos esas posibilidades de saber qué sucedió, ¿no? Años atrás, siglos atrás. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo y bueno, y ahorita con esta facilidad de que nos dan ustedes estas charlas y estos recorridos, pues está impresionante, ¿no? No tenemos que gastar en el boleto de avión para ir a Ciudad de México, ni tenemos que esperar a que termine la pandemia. Entonces, y tampoco ocupamos ser historiadores ni una profesión en específico. Cualquiera, yo creo que a todos nos nutre conocer todo este tema cultural y pues nos ayuda, ¿no? En nuestra vida diaria. Yo creo que tenemos que apostar a esta oferta educativa, cultural para nuestros hijos, no estar todo el día en el videojuego. Le voy a decir a mi niño que te contacte, Lidia. Claro. Y Una y conocer. historia antes de dormir, ¿no? Sí, por favor, cuéntales historias de miedo. Y bueno, pues bueno, ese es el propósito. Espero que les haya gustado a todos. Lidia, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias al Archivo General de la Nación por esta apertura y por estas historias fantásticas que nos comparten. Lidia, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? Pues nuevamente agradecerles el tiempo, el espacio que nos brindan a nosotros como institución para poderles platicar un poco de las actividades que tenemos. Y yo espero que les genere curiosidad para conocerlo, tal vez no a través de nosotros, pero sí a través de las páginas de Google, ahí en la página de Google Arts and Culture, ahí además de los recorridos virtuales, se tienen fotografías, se tienen exposiciones virtuales, o sea, es una página muy completa que ustedes pueden visitar y pues empaparse un poquito más con material que se encuentra resguardado en esa institución, o sea, en el AGN. Y pues nada, simplemente agradecerles el espacio, el tiempo y pues la invitación principalmente. Que no les cuenten, ¿verdad, Lidia? No, Ustedes mismos pueden verlo
pueden leer la historia y palparla, ¿no? Pues bueno, con eso concluimos esta edición de Entre Páginas y Letras. La dirección del Archivo Judicial se pone a sus órdenes a través de redes sociales y, bueno, los medios que ya les precisamos anteriormente. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta luego.